Sí, saludos. Vamos con el ejercicio del examen de 2020 de septiembre de dispositivos electrónicos. No se ven mucho los números, pero los voy a dictar ahora. ¿Vale? Nos dije el ejercicio: calcular la tensión entre colector y emisor, es decir, en definitiva, calcular VCE del transistor bipolar de la figura, donde nos dan como datos VBE es igual a 0,7 voltios, volumen de saturación, VC saturación 0 voltios, la beta vale 100, beta 100, nos dicen que V1 es 10 voltios, esta V1 de aquí es 10 voltios, V2 4 voltios, esta de aquí 4 voltios, R1 1800 ohmios, 1800, R2 1600, 1600, VC 20 voltios, 20 voltios, RC 200 ohmios, 200 y RE 120. Y este de aquí 120. ¿Vale? Entonces ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, como siempre, lo primero es pintarnos el circuito. Bueno, antes de pintar el circuito, este parece un poco más complicado de lo que estamos habituados a trabajar, ¿no? Entonces, de nuevo, es coger la técnica de este tipo de ejercicios y aplicarla, ¿vale? Es decir, no hace falta que tengamos la idea feliz en el momento del examen, es decir, ya la estamos teniendo previamente si estamos trabajando todos los ejercicios de examen, ¿no? Entonces, la idea feliz es sustituir toda esta parte de aquí del circuito por su equivalente Thevenin, para que me quede únicamente lo que necesito de un circuito de transistores, que es un voltaje y una resistencia. Entonces, una vez que tenga esto, ya podemos volver a trabajar nuestros funcionamientos habituales de transistores. Entonces, la primera parte del ejercicio va a consistir en hallar el equivalente Thevenin de este circuito. Tenemos este aquí, y el equivalente Thevenin sería el voltaje que hay entre estos dos puntos. Entonces, como de costumbre, bueno, ponemos los datos: este es 1800, este es 1600, este era 4 y este era 10, ¿no? Como de costumbre, cuando hacemos la resistencia, el cálculo de Thevenin, lo primero vamos a calcular la resistencia Thevenin. Para ello, lo que tenemos que hacer es simular, donde estamos hallando la diferencia potencial, simular que hay una pila y ver cómo se comportan las resistencias cortocircuitando las pilas originales. Hemos hecho la simulación. Entonces aquí tenemos 1800 y aquí 1600, ¿no? Y si nos fijamos, tal como están estructuradas las resistencias, se encuentran en paralelo. Entonces la resistencia Thevenin va a ser igual a 1 partido 1800 más 1 partido 1600, y todo esto a la inversa. Un segundo, que tengo la calculadora fuera. Aquí. ¿Vale? Aunque lo tengo resuelto, siempre me gusta volver a hacer los cálculos mientras lo hago. Alguna vez ya me ha salido que lo tenía mal. 1 entre 1800 más 1 entre 1600 entre 1, me sale que la resistencia Thevenin es igual, ya directamente todo en la calculadora, a 847,05. Una vez que ya tenemos esta, ahora calculamos el voltaje Thevenin. Thevenin, nos acordamos, es circuito abierto, ¿vale? Eso significa que lo único que tengo que hallar es el voltaje de un circuito que es así: 1800, 1600, 10 y 4. Entonces aquí va a haber una corriente que va a estar así, y se trata de hallar el voltaje que está de aquí a aquí, que se puede hallar de dos formas: viendo lo que hay entre esas dos ramas, o aquí, sabiendo estos 10 voltios de aquí, ver lo que cae en esta resistencia, sabiendo que aquí ya es 0, aquí este punto ya es 0, entonces ya lo tendremos, ¿vale? Lo voy a hacer por esa diferencia, me parece más intuitivo. Voltajes, vamos en esta dirección, vamos de más a menos, entonces 10 menos 4 es igual, y estas resistencias se encuentran en serie, ¿no? Entonces 1800 más 1600, 3400 por la intensidad. 10 menos 4 es 6, 6 entre 3400, me sale una intensidad igual a 1,764 por 10 elevado a menos 3. Una vez que tengo esta intensidad, ¿cuál va a ser el voltaje entre A y B? Que es el voltaje Thevenin. Va a ser el inicial 10 menos 1800, la caída de tensión en esa resistencia, que es 1800, por lo que vale la corriente, 1,764 por 10 elevado a menos 3. Este va a ser el voltaje Thevenin. Por 1800 menos, le sumo 10 y me sale como voltaje Thevenin 6,823 voltios.
¿vale? Entonces, ya lo tenemos. Ahora, nuestro circuito, ya podemos empezar a trabajar la parte relativa a transistores, que es, ahora ya nuestro circuito se ha convertido en algo tal que así. En donde tenemos que esta resistencia es la resistencia Thevenin, que es 847,05, y esta pila de aquí es el voltaje Thevenin, que es 6,823. Para eso nos sirve Thevenin, para ese tipo de cosas, ¿no? Bien, esta resistencia nos decía el enunciado que era 120, esta que vale 200 y esta 20 voltios, ¿no? Entonces ahora ya podemos trabajar transistores, es decir, por aquí está la intensidad de la corriente IB y por aquí está la intensidad de la corriente IC, ¿vale? Entonces ya podemos aplicar nuestras ecuaciones. Hay que acordarse que VBE era 0,7, ¿bien? Entonces tenemos que 6,823 menos el 0,7 estamos calculando la intensidad B, la intensidad en esta malla, entonces son 847 más 120, ¿no? 847,05 más 120, es decir, 967,05. IB más 120 IC. Y luego, por otra parte, tenemos que eran 20 voltios por aquí, VC es 0, ¿no? Entonces, 20 menos VC, vamos a suponer que el transistor se encuentra en activa, ¿vale? Es decir, por tanto, no es saturación, VCE. Y por otra parte tenemos en 120 IB, por un lado, y luego IC, ¿qué va a ser? Pues la suma entre 200 y 120, 320 IC. Y como está en activa, además sabemos que la beta, que es 100, multiplicado por IB, 100 por IB, tiene que ser igual a IC. Estas serían nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces ahora lo que hacemos es, esta ecuación que ya tenemos aquí despejada, la vamos a sustituir este IC aquí arriba. Y nos quedaría que 6,123 es igual a 12.967,058 IB. ¿Vale? Es el resultado de coger 100 por 120, que es 12.000, más los 967,058. Lo que me sale que IB es igual a, a 4,7219 por 10 elevado a menos 4, lo que implica que IC va a ser eso por 100, 0,04721 amperios en ambos casos, ¿no? ¿Vale? Y una vez que lo tengo, sustituimos en la ecuación de VC, y VC, si me sale positivo, la cosa va bien, ¿no? Entonces me sale 4,833 voltios, es decir, que nuestra hipótesis de que estaba en activa era correcta, y esta sería la solución del problema, 4,833 voltios. Un saludo.